Entonces, nuevamente, continuando con la parte 7 de la carta a los romanos, eh, voy a empezar en el capítulo 9. Dice, verdad, digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Quiero recordarles que estuvimos hablando en las dos enseñanzas anteriores, la relación íntima de todo lo que habla el Señor a través del apóstol en Romanos, de la doctrina de salvación, del Evangelio eterno, absolutamente está ligado al Espíritu de Dios, y que sin el Espíritu de Dios, sin el bautismo del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, como lo vamos a ver ahora en el capítulo 9, es imposible, solamente tendríamos el 50%. Y empieza el capítulo 9 diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, dice, me da testimonio en el Espíritu Santo. Y esta palabra conciencia es una palabra griega que es una palabra que dice suneidesis, la palabra griega suneidesis, que significa conocimiento, discernimiento, o sea que el conocimiento que tengo, el discernimiento que tengo, y acá la palabra en castellano dice mi conciencia me da testimonio, o sea, mi conocimiento, mi pensamiento y mi discernimiento me da testimonio en el Espíritu Santo. Por eso que hemos estado hablando repetidamente que es en la mente donde el Señor ha puesto sus leyes. Pablo dijo en el capítulo 7, yo mismo con la mente sirvo a Dios. El Espíritu de Dios mora en los hijos de Dios, y por eso que dice todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, para ser hijos de Dios, o sea, para tener la salvación, porque los hijos de Dios pues son salvos. Los esclavos no son hijos, no permanecen para siempre. Los hijos de Dios son los que van a tener digamos, la herencia eterna de la salvación. Y para ser hijos de Dios, de acuerdo a las Escrituras, dice, si es que el Espíritu de Dios mora, habita en vosotros. Entonces, cuando esa palabra dice mora, habita, está hablando de la mente. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios. Dice, el Espíritu de Dios mora en vuestra mente, en vosotros, pues sois de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso que continúa diciendo, el Espíritu Santo da testimonio y discernimiento a mi conciencia. ¿De qué cosa? Que el apóstol tenía tristeza y dolor en su corazón por sus parientes, por lo que aquí lo menciona aquí. Yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto. O sea, la adopción, la autosía, es una palabra griega, uoitesia, la gloria, la doxa, y el pacto, el diateque. O sea, la promulgación de la ley, el culto, o sea, la latreia, o sea, el servicio y las promesas. Estamos hablando de aquel Israel que Dios sacó de Egipto, y por cierto, no solamente eran descendientes carnales de Abraham, sino que dice la Biblia que salieron muchísimos, también salieron muchos egipcios con ellos, y muchas gentes, muchas naciones que también salieron con ellos. No solamente eran, algunos dicen que eran como 6 millones de personas por lo menos, otros dicen que eran menos, pero eran millones. Y de estos
a quienes Dios les dio pues todo esto, ¿no? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, el culto, el servicio a Dios, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y acá está dicho claramente qué es lo que Simón, hijo de Jonás, recibió cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres. ¿Qué recibió Pedro? Este conocimiento, que Dios vino en carne, según la carne vino Cristo, y Cristo, el cual es Dios mismo sobre todas las cosas. Entonces, para los que tienen una doctrina un poco debilitada por las tradiciones humanas, yo les preguntaría, ¿el único Dios verdadero, el que creó todo, está sobre todo, sí o no? O sea, el Padre está sobre todo porque la doctrina que tienen es que el Hijo es menor, ¿no? Porque la Biblia dice, mayor es el Padre. Entonces, si mayor es el Padre, el Hijo está menor. Entonces, vamos aquí. ¿Cuál es Dios? Acá dice que Cristo es Dios sobre todo. O sea, que aquí podemos ver que Cristo es el Padre, porque hay un solo Dios que está sobre todo, y lo dice claro. O sea, estos israelitas a quienes Dios, el Creador, les prometió todo, les dio a la adopción, les dio gloria, le dio pacto, le dio herencia, le dio fiestas, le dio identidad. Dice, ese Dios vino según la carne y lo llamaron Cristo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y eso lo podemos ver también en Tito capítulo 2, verso 3, si alguno no me cree. Dice Tito capítulo 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que aquí tenemos otro versículo bíblico donde demuestra que Jesús, Cristo, es Dios, el único gran Dios, no hay otro mayor que Él, el único Dios verdadero, creador de los cielos, la tierra, el mar. No tiene uno al lado de Él, no tiene uno abajito de Él, no. Dios es único y tiene un solo trono, un solo es el juez. Y aquí lo dice claro, vamos a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso es un invento humano. No, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Tenemos un gran Dios, el único, pero ese Dios también es Salvador. O sea, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Padre Dios, que también es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Una otra persona? No, es el gran Dios, el Padre manifestado en carne, y al manifestarse en carne es una extensión, es un brazo de Dios, es el Hijo que salió de él. Pues yo salí del Padre y ahora vuelvo al Padre. Es el mismo Dios tomando su posición original. No es otra segunda persona. En ninguna parte de la Biblia dice Dios el Hijo. En ninguna parte de la Biblia dice Dios el Espíritu Santo. En muchas partes de la Biblia Dios dice el Hijo de Dios. Eso sí dice el Hijo de Dios. No existe Dios el Hijo. O sea, ese es un error, y en estos postreros tiempos, antes que venga el Señor, Él dice que todo lo oculto será sacado a la luz, todo lo escondido será sacado pues delante de todos. Lo que oíste en los aposentos ahí en oscuridad será proclamado desde las azoteas. Lo que escuchaste en tus oídos en secreto será proclamado y todos lo verán. Antes que venga el Señor, pues la gente tiene que saber la verdad. Y entre tantas verdades que Dios está revelando en estos últimos tiempos, es que no estamos viviendo en una esfera giratoria a 1.600 kilómetros por hora suspendida en el aire. O sea, esa
mentira maligna, malvada y perversa. O sea, el diablo malo, 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 para habernos engañado desde que estamos en kindergarten, desde que empezamos a hablar como bebés. Nos dieron la esfera giratoria suspendida en el aire y todavía suspendida en un eje imaginario, donde pues después de quitándole los grados para que llegue a 90 grados está a 66.6. O sea que este diablo verdaderamente se ha burlado de la humanidad, pero Dios en estos últimos tiempos está llamando al remanente verdadero, al remanente Israel, y le está dando estos conocimientos que son importantísimos. 2 conocimientos vitales para el conocimiento de la verdad absoluta del Dios verdadero. Número 1, que Dios es uno. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno solo es, uno. Apocalipsis 4:2, vi un trono establecido en el cielo, un trono establecido y a uno sentado, un único y grande Dios, creador de... O sea, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. Entonces la gente se inventó. Yo añadiría, el diablo ayudó mucho, pero Dios en su palabra dice, y ahora, habiendo pasado la ignorancia de estos tiempos, Dios manda en este tiempo que se arrepientan. Entonces, 2 verdades muy importantes: que Jesucristo es Dios, pero la gente, ya los estoy hasta escuchando en sus mentes y crujiendo los dientes. Yo también creo que Jesús es Dios. Okay. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo es el Padre que se despoja y vino a la tierra. O sea, el que vino fue Dios. No, que la segunda persona vino. Eso no existe en la Biblia. No existe. El que vino fue el Dios mismo. Ahí está en Isaías, Jeremías, que él dijo, yo vendré. O sea, el que vino en la Reina Valera dice Jehová. Ok, pues Jehová es Dios. Y Dios es uno solo. Y el que caminó en Jerusalén fue Dios manifestado en carne. Entonces, esa verdad, aunque parezca repetitiva todo lo que hablo, esa verdad es la que convierte el alma. Y la otra es que no vivimos en una esfera giratoria suspendida en el aire. Esas 2 verdades Dios las está sacando a la luz. Y acá lo estamos leyendo directo. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. En Tito 2:13, estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y también en Tito capítulo 3, verso 4, lo vuelvo a repetir. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Miren cómo nos salva. Dice que Dios se manifestó en su tiempo, Dios nuestro Salvador, su amor se manifestó para con los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Entonces la gente cree que es otra persona, una segunda persona. No. Entonces, Dios nuestro Salvador y su amor, el amor es no de otra persona, es el amor del mismo para con los hombres. El mismo Dios nos salva, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por medio de quién? Por medio del mismísimo Dios manifestado en carne, el cual es Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ¿para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la salvación de nuestras almas eternas la hace Dios por medio de su gran amor y de su misericordia al manifestarse, morir él mismo, derramar su propia sangre, porque dice la Biblia que Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, lógicamente, es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad, pero él vino mediante agua y sangre. Y cuando le traspasaron con la lanza, lo que brotó, agua y sangre. No era un hombre común y corriente. Los hombres comunes y corrientes como nosotros tenemos nuestros cromosomas, 46 cromosomas, si no me equivoco, XY, y que el hecho de que yo sea un varón es porque mi padre, a través del cromosoma o del sistema cromosomático de mi padre, del varón, es que yo nací varón. Entonces, sabemos que la gente creía que José era el padre de Jesús, según creían, pero sabemos por las escrituras y por la verdad y por el conocimiento de la verdad que José, el marido de María, no tuvo nada que hacer. Así que con esto estoy probando irrefutablemente que Jesús no era un hombre cualquiera. No, era Dios mismo manifestado en carne. Entonces estoy probando por las escrituras que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, y el único Dios es sobre todas las cosas, o sea, es el Padre, sobre todo es el Padre, pero acá dice que Cristo es el Padre, Él es el Dios sobre todo, Él es el único a quien le pertenecen, dice la Biblia, en primera de Pedro creo que dice 4:11, a Él le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, ¿a quién le pertenece la gloria? No, la gloria solo es de Dios, de Dios, de Dios. La gente habla y no cree lo que habla. A ver si avanzamos más rápido. Ahora dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí empezamos un tema bien importante. El tema importante que yo quisiera resumir bien rápido es, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Pues el verdadero Israel. ¿Quién es el verdadero Israel? El verdadero Israel es el remanente de Israel. Pero quiere decir entonces que los judíos no son el verdadero pueblo de Dios, no necesariamente. Aquí está. No que la palabra de Dios haya fallado, no, lo que pasa es que no entienden, ignoran el poder de Dios y las escrituras. ¿Por qué? Porque ignoran esto, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Wow, ¿cómo es eso? Pues así, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es como decir, a ver si lo entiendes, no todos los chilenos son chilenos. Wow, ¿cómo se entiende eso? Bueno, no lo van a entender. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Y entonces cómo es? Sino que dice que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa eso? Que para empezar, Sara era estéril. El hijo de Abraham, Isaac, su mujer Rebeca, era estéril. El hijo de Isaac, Jacob, su mujer Raquel, era estéril. O sea, ¿qué significa eso? Significa que la descendencia, si había descendencia, es porque Dios la produjo. Entonces, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, por eso dice la historia de lo que pasó cuando nace pues Isaac y todo eso. Entonces dice, el Señor dijo, el mayor servirá al que llama. ¿Por qué? Porque Dios es el que elige conforme a la elección y no por las obras, sino por el que llama. O sea, aquí no depende de los hombres, sino del diseño divino, del llamamiento y de cómo Dios va a salvar a sus hijos. O sea que la salvación, cuando la Biblia dice la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, no está hablando de lo que la gente está predicando, enseñando, interpretando. La mayoría está equivocado.
cuando dice que la salvación no es por las obras de la ley, que no es por obra, sino por fe. Sí, es verdad, esas palabras son verdaderas, pero no se entienden mal. ¿De qué está hablando? No se puede contradecir la palabra de Dios. Lo que está hablando es de que la salvación Dios la diseñó Él. O sea que, ¿cómo es eso? Si es descendiente de Abraham, entonces también ¿cómo no va a ser de Israel, de israelita? Dios dice no. Oh, ok, entonces hay algo que no sabemos. Entonces acá dice, entonces ¿cómo? Si Él es el que elige, entonces ¿cómo vamos a hacer? Nadie puede hacer nada, ¿no es cierto? Porque dice, aún no habían nacido ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino del que llama. O sea, Jacob y Esaú ni siquiera habían nacido, no habían pecado, y a Dios le dio la gana de que el mayor va a servir al menor. Yo voy a elegir a Jacob, no a Esaú, al primogénito. O sea, ¿por qué Dios hace eso? Porque Él quiere que entendamos que la salvación es por medio de la fe en lo que Él ha hecho, en el diseño de cómo Él nos va a salvar. Oh, ok. Entonces, cree eso, cree el diseño, cree la forma, el camino y el proceso para salvarte, pues créelo y vas a ser salvo. O sea, eso es el evangelio. Cree para que te salves, no por obras, sí, pero está hablando de las obras que tú, no, el diseño para salvarte lo hizo Dios. En ese diseño es que tienes que creer. ¿Y cuál es ese diseño? Que te arrepientas, que te conviertas, que te bautices en el único nombre dado a los hombres, que es el nombre de Jesús, Cristo, y que después que Él vea que has sido genuino, que te has convertido de verdad, Él te perdona, te lava, te limpia, se olvida de todos tus pecados. ¿Y qué? ¿Qué más? Y el 50% de lo que viene para que verdaderamente permanezcas hasta el fin y obtengas el resultado final, como dice, tienes por fruto la santificación, gloria a Dios, pero el fin de tu santificación es la vida eterna, porque Dios mismo con su lado le dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, esa es la verdad bendita y balanceada. Entonces, el diseño que Él hizo es perfecto, la obra fue perfecta, con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Nada nos podrá separar del amor de Dios, por supuesto, nada creado, nada, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, nada creado. ¡Wow! Gloria a Dios, sí, pero el Creador sí te puede separar. El justo por la fe vivirá, pero si retrocediere no agradará a mi alma, lo voto. O sea, la palabra no se puede contradecir. Parece, pero porque no la entiendes. Entonces, no son hijos de Dios los que son una carne, dice Romanos 9:8, sino que los que son según la promesa. ¿Qué pues diremos? Si Dios es el que elige, dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Que hay alguna injusticia en Dios? ¿Por qué Dios, si Jacob y Esaú estaban adentro del vientre y el pobrecito de Esaú no hizo nada, entonces hay injusticia? Eso no es justo, eso no es justo. Entonces, ahí está el problema y ahí está la separación, la línea de división entre el creador y su creación. A Él le dio la gana de ser así. Entonces, ahí está la humildad. Le dio la gana. Por eso dice que pues diremos que hay injusticia en Dios. Y pues muchísimo se usa esta palabra en Romanos, muchas veces. En ninguna manera. Parece, pero la respuesta absolutamente no, en ninguna manera, que quede claro. Entonces, ¿qué cosa no estamos entendiendo? Lo que no estamos entendiendo es pues todo el equilibrio perfecto de la verdad. Y ahí lo explica. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, ¿de quién depende? De él. Me voy a compadecer del que yo me compadezca. O sea, ¿qué significa eso? Que Él se va a compadecer del que le dé la gana. Y del otro, que pobrecito, que también se portó bien, pues no me da la gana de compadecerme de ese. Lo quiero usar para hacer otra cosa, para un vaso de deshonra. O sea, lo usó a Faraón. Él mismo le endurece el corazón una y otra vez, y el pobrecito perdió sus tierras, perdió sus cosechas, perdió un montón. Al último seguía
endurecido porque dice la Biblia que Dios endureció. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer lo que Él quiere hacer y para eso tenía que endurecer al faraón. Entonces, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Depende de que Dios, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, tiene un propósito por el cual Dios endurece a la gente y no tiene misericordia, Faraón. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? ¿No es cierto? ¿Por qué pues se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué reprende? ¿Por qué culpa? ¿Por qué encuentra faltas Dios? Entonces, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Entonces, la respuesta es, ¿y tú? ¿A ti qué te importa? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahí está el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es que no entiende que hace una creación del barro. O sea, somos barro literalmente, que estamos hoy, mañana no estamos. Somos polvo, somos una planta ahí que pues la planta se seca y todas las flores se caen y toda la gloria del hombre y todo lo que coleccionó. Por ejemplo, estaba viendo el día de ayer a las 10 personas más ricas del mundo. Y pues sabe Dios, eso es lo que nos hacen creer, ¿no? Saben Dios, le pone la cara a la gente. Había uno de Arabia Saudita, el número 1, que tenía 1.4 trillones de dólares. El otro tenía 400 millones de dólares, billones. O sea, 400,000 millones de dólares. Y veía las caras que tenían, las fotos, los videos con su familia, sus hijos, sus nietos. Y yo, los yates, los aviones y todo el imperio. Y decía, wow, qué tal cantidad de opulencia y cantidad de miseria y de pobres que se mueren de hambre. Y yo glorificaba a mi Padre Dios porque decía, Dios mío, ¿de qué le vale a todas estas personas? Había uno que se llamaba Renault, creo que decía, el hombre más rico, mucho más rico que Elon Musk y que Bezos juntos. Le veía su cara, y un hombre como de mi edad, un poco más viejo. Decía, wow, Señor, a veces yo estoy confiando en tu misericordia por tu provisión, Padre, y padeciendo algunas veces y todo. Y este hombre, wow. Y yo decía, Padre Santo, pero glorificaba a mi Padre porque me venía la palabra y dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el oro del mundo? Que sea el dueño de toda la tierra, o sea, de todos los edificios, de todas las corporaciones, de todas las pistas, de todos los edificios del mundo, o sea, de todas las tierras de cultivo. ¿De qué le vale? Cuando nuestro Padre Dios es el dueño de toda la tierra, Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata. Y Él es nuestro Padre. Entonces, lo que hemos recibido de Dios es lo más hermoso que podemos haber recibido de nuestro Padre, que nos haya adoptado como hijos, que nos haya aceptado, nos ha perdonado, nos hizo parte de Él, pero Él quiere asegurarse que perseveremos hasta el fin y nos bautiza con su Espíritu Santo. Entonces aquí el apóstol disertando con aquellos que pueden estar reclamando, dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra, o sea, un vaso de honor, un vaso preciado, y otro para deshonra, un vaso sucio. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Porque hasta ahora está soportando al diablo y a todos sus ángeles, ¿no? Hasta ahora los está soportando porque tiene trabajo para ellos. O sea que el Señor no se va a ensuciar las manos. Algunos creen que el Señor está levantando su trono. Cuida mi carro, Señor. Y el Señor baja y va a quedar ahí cuidando su carro. Señor, por favor, envíame esto. Y el Señor ahí enviando. Y él no, el Señor está sentado en su trono y Él da la orden. Entonces, aquí en este momento, por ejemplo, el Señor está diciendo aquí en su palabra que
Él soportó con mucha paciencia todo lo que tuvo que soportar. A los vasos de ira que están preparados para destrucción. O sea, los está soportando, los está soportando. La Biblia dice que el diablo estorba. A Pablo le estorbó. Él quería ir a cumplir la voluntad de Dios, hacer su voluntad, predicar, enseñar. Y el diablo lo estorbó muchas veces con nombre propio. Pero el Señor se las está contando. Porque al final, como dice la Escritura, y el diablo que los engañaba fue echado en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, y ella arderá por los siglos de los siglos. O sea, su cuerpo espiritual o físico, como quiera, no me importa en absoluto. El cuerpo del diablo va a ser incorruptible, no va a ser, digamos, pero va a sentir dolor y va a sentir llamas por los siglos de los siglos. Eso es lo que se merece. Entonces, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, dice, las mostró con los vasos de misericordia. Hay vasos de ira y vasos de misericordia. Él preparó de antemano para gloria. Y aquí viene ya entrando ya al meollo de la enseñanza, para que no nos confundamos. ¿Quiénes son aquellos que se van a salvar? Porque pues los judíos, ellos creen que son los elegidos. Y sí, probablemente los eligió, pero luego hizo un nuevo pacto porque no cumplieron lo que Dios planificó para ellos. Entonces dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. Y entonces ahí quiero que subrayen esa palabra, porque ¿quiénes son los vasos de misericordia? Número uno, a los que él llamó. ¿Quiénes son? Nosotros, dice Pablo. Ok, nosotros. Si tú quieres ser parte, pues inclúyete en nosotros. Yo también. Sí, bueno, yo también. Pero vamos a ver quiénes son. Nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Oh, quiere decir que los escogidos pueden venir de los judíos. Sí, hay algunos judíos que entran. Y hay algunos de los gentiles que también entran. Ah, ok. Quiere decir que el pueblo de Dios está formado de judíos y de gentiles. Sí, ¿quién no sabe eso? No, muchos no lo saben. Muchos no lo saben. Por eso hemos leído acá. No todos los que descienden de Israel son israelitas y no son hijos de Dios los que son descendientes de Abraham. O sea, no son los judíos. No, de ninguna manera. Entonces, quiero que veamos esto ahora. A ver. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Eso está en Oseas capítulo 2, verso 23. Entonces, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, dice, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, ¿en qué momento Dios hace esta obra? Pues cuando el Señor Dios tuvo misericordia, Él mismo vino, pagó el precio para poder hacerse un pueblo donde a Él no le interesa quién es tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo. No le interesa si el hombre verdadero, Abraham, que salió de la tierra de y se fue a Harán, y Dios le cambió el nombre por Abraham, no le cambió el nombre Padre enaltecido por Padre de muchedumbre. A Dios no le importa si tú realmente tienes esa sangre. Y hay mucha gente que está buscando el día de hoy. Yo estaba también metido en esas raíces hebreas de que sí, yo por ahí tengo un poco de sangre hebrea y capaz que soy de la tribu y no sé cuántos. Créanme, por las escrituras a Dios no le interesa si tú eres descendiente sanguíneo del mismísimo Israel, de Jacobo, de Abraham o de Isaac. No le interesa. ¿Por qué? Porque Dios, el pueblo que Él tiene, los hijos que Él tiene, el linaje escogido que Él tiene, la nación santa que Él tiene, no tiene nada que ver con el linaje sanguíneo. No tiene nada que ver. Tiene absolutamente que ver con la elección.
la elección, tú, pero la elección en base a qué está, el ser llamado hijo, tú vas a ser mi hijo, te adopto, ven, te adopto, hijo, ven, ¿en qué está? Está en base al diseño propio de él, a la elección de él, a la forma que él iba a salvar, a la forma que él iba a elegir a su pueblo. Antes no eras, pero ahora sí, ven. No eras mi hijo, ahora sí, ven. O sea, ¿cuál es la forma en que Dios diseñó? Pues en su divino poder, en su potestad, en su libre albedrío, él le dio la gana de hacerlo así. Vosotros no sois pueblo mío, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Pero quiénes son nosotros? Pues todos aquellos que han sido llamados tanto de judíos como de gentiles. O sea, los que eran elegidos y los que eran desechados. Bueno, ahora no le importa eso y de los que eran elegidos saca algunos y los que eran otros que no eran de él, tú también vienes y hace un pueblo. Por eso verso 27 dice, también Isaac clama tocante a Israel. O sea que si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solamente el remanente será salvo. O sea que el remanente de Israel es el verdadero Israel de Dios. El Israel de Dios que habla Gálatas capítulo 6, verso 16, cuando la Biblia habla el remanente, voy a leerlo, Gálatas 6 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, dice, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea que, ¿quién es el Israel de Dios? Pues tiene que ver absolutamente con todo lo que es el Espíritu de Dios en los corazones de ellos, de sus hijos. Porque el espíritu de su hijo fue derramado, entonces también el espíritu clama, Abba, Padre, porque el espíritu del hijo está en nosotros, entonces también nosotros nos convertimos en hijos y clamamos con el mismo espíritu. Entonces somos hijos de Dios cuando el espíritu de Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, el cual es el hijo, cuando el espíritu de ese Dios bendito único está en nosotros a través del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Él bautiza en agua, pero viene otro, Él les va a bautizar. ¿Quién es Él? El Cristo, el Dios viviente. Entonces, quiero que analicemos esto más claramente. El Israel de Dios es el remanente, son los que tienen el espíritu de Jesucristo. Por eso dice aquí en el versículo, porque todo Gálatas habla de, el versículo 16 dice, anden en el espíritu. Está hablando del espíritu. El versículo 12, todos los que quieren agradar de la carne, estos obligan a que se circunciden solamente para no padecer. O sea que está hablando de una circuncisión irreal, que es la de la carne, si no está hablando de la verdadera circuncisión. Entonces, nuevamente volviendo al tema, el remanente de Israel es el Israel de Dios. Ahora, ¿cuál es el Israel de Dios? El Israel de Dios, el cual es el remanente de Israel, es el pueblo sacado de entre los judíos y gentiles. Y ese remanente sacado de entre los judíos y gentiles es lo que la Biblia llama también, pues, Israel. O sea, parece una confusión, ¿no? O sea, no todos los israelitas son de Israel, ok. Entonces el Israel ese no es el verdadero Israel. Pero ¿cuál es el Israel de Dios? O sea, el Israel de Dios es el remanente, es como un trabalenguas, pero al final, el remanente bendito de Israel es el elegido. El remanente, el elegido de Dios, es el verdadero Israel de Dios. Y también lo llama, y luego todo Israel será salvo. O sea, eso lo llama aquí en el capítulo 11, dice el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, ¿hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que hasta que todos los gentiles que también son parte de Israel, pues entren al verdadero Israel, al Israel de Dios, al remanente Israel, al único pueblo de Dios, a la única iglesia, a la única congregación gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea, por eso dice, no quiero que ustedes sean arrogantes por si acaso, porque ustedes están medio endurecidos. Pablo dijo un momento, estoy harto de ustedes, me voy a los gentiles, ya me cansé de ustedes. Entonces les dice, o sea, no sean arrogantes, porque Dios los ha endurecido en parte hasta que haya entrado todos los gentiles que tienen que entrar. Y cuando todos los gentiles que tienen que entrar a ser parte del pueblo de Dios, entonces luego todo Israel será salvo. O sea, ¿qué significa? Pues entonces ya el verdadero Israel de Dios, el verdadero remanente Israel, el verdadero linaje escogido, el verdadero Israel, el único, será salvo. Entonces la gente interpreta, no, de que cuando venga el anticristo, la iglesia se fue en el rapto y entonces se van a quedar acá los pobres judíos que están allá con los palestinos ahí haciéndole genocidio a los pobres. Oh, pero hay que defenderlos porque maldito es el que maldice a Israel. O sea, una ignorancia total. Dios va a juzgar a John Hagee, a toda esta gente sionistas que están apoyando el genocidio de tantas almas, y allá en el día del juicio se van a llevar una tremenda sorpresa, y muchos cristianos que han estado apoyando y orando por Israel, por Netanyahu, cuando esos son unos hijos del diablo, son una sinagoga de Satanás y están defendiendo con la bandera de 6 puntas, que la estrella de Refán, la más satánica no puede ser esa estrella. O sea, que una ignorancia total, aparte de la ignorancia de que Dios es uno y no lo saben, aparte de la ignorancia que no estamos en una esfera giratoria suspendida en el área, ese es 2. También esto de que creen que ay, Israel, el pueblo de Dios, nada que ver, el pueblo de Dios es uno solo. Y cuando Dios haya sacado de acá y acá a un solo pueblo, pues entonces todo Israel será salvo. O sea, todo el pueblo de Dios que se llama Israel, el verdadero Israel, será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto. ¿Cuándo va a ser? Cuando yo quite sus pecados. O sea, el diseño para salvar a su pueblo no es que guardes y que te circuncides a el prepucio de la carne, no. O sea, el diseño de Dios es que creas en el diseño de Él para salvar a su verdadero pueblo, el Israel de Dios, que es el remanente Israel. ¿Cuál es? Tanto de judíos como de gentiles. Un solo pueblo. ¿Cuándo se produce eso? Cuando la gente cree en el diseño que hizo Dios, que tuvo Dios para salvarlo. ¿Cómo? A través del evangelio. Por eso dice, y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. Porque la sangre de macho cabrío no podían quitar, pero cuando vino el mismo Dios y derramó su propia sangre, entonces Él quita ahora sí perdona para siempre, y ahora sí entrega su espíritu, y ahora sí podemos obtener victoria, y el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, o sea, los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, ¿ok? Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ahora, ¿por qué los gentiles alcanzaron misericordia por la desobediencia de ellos? Simplemente porque Dios tiene un orden. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Y Él empezó diciendo, empiecen de Jerusalén, de Judea, Samaria y hasta lo último. Entonces, Él vino primero a lo suyo, porque ese es el orden. La salvación viene de los judíos. Entonces, ¿dónde tenía que testificar primero? Pues a los que Él había hablado primero. Pero inmediatamente rechazaron, y el Señor, me voy a los gentiles, dijo Pablo. He venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aquí vamos a terminar un poco. Así también ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Nadie. Nadie lo estoy poniendo yo, pero eso se interpreta. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. O sea, porque de Él es el diablo y todos sus ángeles caídos. Por Él los creó y los creó para Él. O sea, prácticamente creó al destruidor para destruir y pues tiene bastante paciencia, lo está soportando, pero también tiene su lugar. Fue creado el infierno y ese lago de fuego ardiente para el diablo y sus ángeles. O sea, todo tiene un diseño de Él, por Él y para Él. Son no unas cuantas, todas las cosas, incluyendo el lago de fuego y azufre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, si de Él, por Él y para Él son todas las cosas, si de Él, por Él y para Él somos, entonces, ¿qué tanto discutimos? ¿Qué tanto nos preocupamos? Deberíamos ser más humildes para convertirnos de todo corazón. Y el capítulo 11, ya para terminar, me he salteado el 10 y el 11, pero voy a terminar así. Capítulo 11, verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Capítulo 10, verso 3. Estoy poniendo versos sueltos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare, ahí está, judíos y gentiles. Entonces, si nos vamos del principio de la carta de Romanos, ya aquí terminamos, el capítulo 2 dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, hablando de la salvación, del perdón de pecados y todo. Vida eterna, ¿a quiénes? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero lo contrario, ira y enojo, ¿a quiénes? A los que son contenciosos y no obedecen al diseño divino para salvarlos, que es mediante la fe en el evangelio. Lo estoy parafraseando, dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, todo. O sea que aquí no hay yo que soy descendiente de no sé cuántos, descendiente del linaje de no sé quién, descendiente directo del rey David. Olvídate de eso. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, porque vamos a ser juzgados en el día del juicio por nuestras obras, según nuestras obras. Por eso que necesitamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo para que nuestras obras sean agradables a Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, porque a él se le dio primero el conocimiento. El judío primeramente y también, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿A qué se refiere todo esto? Se está refiriendo al día del juicio. Ahí está, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que es el evangelio predicado por el apóstol, el que quedó acá, por el cual el Señor se va a regir para juzgar a todos los hombres. Y con esto me despido. La paz del Señor sea con ustedes.